La primera vez que sonó la campana fue en un arroyo seco, a pleno mediodía, cuando el sol rajaba la piedra y no había ni una gota de agua en leguas. Catalina, al coser, la oyó vibrar debajo de sus botas, como si el bronce estuviera enterrado vivo y respirara. Al instante las mulas se encabritaron, los perros metieron la cola y un niño se hincó en la tierra murmurando un Padre Nuestro con la lengua trabada. Pero lo imposible no fue el sonido. Fue la huella que dejó, una marca circular perfecta en el polvo, como el borde de una campana recién apoyada, en un cauce donde jamás cabría una. ¿Qué clase de pueblo aprende a temer una campana que no se ve? ¿Y por qué alguien querría que el miedo sonara siempre a la misma hora? Si este relato te atrapa, suscríbete a El Expediente del Tiempo, deja tu like y comenta Expediente para que traiga la siguiente parte. Catalina llegó a la Sierra Gorda en el año de 1732 con el polvo pegado al rebozo y la carta del corregidor doblada 3 veces, como si el papel necesitara esconder lo que decía. No era mujer de caminos por gusto, sino por necesidad, viuda reciente, sin hijos, con una firma pulcra que le había quedado de ayudar a su padre escribano, y una terquedad callada que en la ciudad llamaban imprudencia. La mandaban a Xichú, un puñado de casas apretadas contra el monte, una misión a medio domar y una hacienda que parecía respirar por sus propias tejas, para dar fe de unos linderos, de unas aguas, de unas deudas, palabras limpias para asuntos sucios. Se lo advirtió el arriero desde la primera cuesta. Aquí la tierra no se mide con cuerdas, doña, se mide con miedo. El camino olía a mezquite caliente, a sudor de bestia y a esa humedad vieja que guardan las barrancas aunque arriba no llueva. Las piedras tenían una quietud como de animales echados y el viento cargaba un murmullo que no era canto de ave ni queja de rama. Era, dijo el arriero, la campana. Catalina se rió por dentro, sin burlarse en voz alta, porque una aprende pronto que en pueblos ajenos la risa puede ser una pedrada. ¿Campana de qué iglesia?, preguntó, y el hombre escupió a un lado como si el nombre le supiera a óxido. De ninguna. Esa no llama a misa. Esa llama a esconderse. Antes de ver el campanario de la misión, escuchó los rezos. No venían del templo, sino de las cocinas. Las mujeres amasaban con los labios moviéndose, no por devoción, sino por costumbre defensiva, como quien amarra un nudo para que no se suelte algo invisible. Las velas, encendidas a pleno día, tenían la flama baja y el humo dibujaba espirales pegadas al techo, densas, como si la casa estuviera cargada de un secreto antiguo. A Catalina le ofrecieron agua de tuna en una jícara, pero la mano que se la dio temblaba. «No se quede cerca del arroyo cuando suene», le dijo una vieja con ojos de tizne. Catalina iba a preguntar cuándo sonaba, pero la respuesta llegó sola, como si el monte hubiera estado esperando su duda. Fue ese mediodía, al cruzar el cauce seco que dividía el pueblo de la hacienda. El arroyo era una cicatriz ancha, de piedras blancas y tierra molida. No había más sonido que el zumbido de los insectos y la respiración de las mulas. Entonces de pronto, desde abajo de la tierra, retumbó un tañido único, profundo, con un temblor largo que se metió en las costillas. No se parecía al bronce de iglesia. Ese tiene algo de fiesta triste, sino a un golpe de advertencia, como si alguien llamara desde un pozo para decir, aquí. Catalina sintió que la piel se le erizaba en los antebrazos, no por superstición, sino por pura lógica. El sonido tenía dirección, tenía cercanía, y sin embargo, no había nada que lo produjera. Las mulas jalonearon. Un muchacho que venía detrás con un costal se arrodilló en el polvo. 2 hombres se santiguaron sin mirarse, como si el gesto fuera una contraseña. Y en el centro del cauce, donde el sol pegaba directo, Catalina vio la marca, un círculo perfecto, apretado, como estampado por un borde pesado. Se agachó, metió el dedo. La tierra estaba tibia arriba, pero fría a un par de dedos de profundidad, como si debajo hubiera piedra mojada o un hueco respirando. Levantó la vista buscando una explicación, una carreta, un yugo, algún anillo de metal. Nada, solo el monte.
indiferente. ¿Quién hace eso? Me preguntó, más para escuchar su propia voz que para obtener respuesta. El arriero, pálido, solo dijo: «La campana no la hace nadie, doña. La campana se cobra». Y como si las palabras trajeran al cobrador, en el borde del arroyo apareció un hombre de la hacienda montado, con sombrero ancho y un rifle apoyado como quien apoya un bastón. No saludó. Miró la marca en el polvo y luego a Catalina, como si midiera cuánto había visto. La hacienda de San Bartolomé estaba a media legua, pero parecía más lejos por cómo cambiaba el aire al acercarse. Olía a cuero húmedo, a maíz guardado, a hierro. Las paredes encaladas brillaban demasiado, un brillo que no era limpieza sino vigilancia. En el portal, un capataz con cicatrices finas en las manos la recibió con cortesía forzada. «La esperamos, señora Alcocer. El patrón aprecia el orden». Catalina le mostró la carta del corregidor. El capataz la leyó sin mover el gesto, como si ya supiera cada línea. «Aquí se firma lo que se debe firmar y se olvida lo que se debe olvidar», dijo, y sonrió apenas, sin calor. Catalina pidió ver al padre de la misión antes de encerrarse en papeles. No era fe lo que buscaba, sino contexto. Los curas en pueblos así sabían lo que la gente callaba, y lo que la gente callaba era, casi siempre, lo importante. El padre Hernando era un hombre flaco, con la sotana gastada en los codos y una mirada cansada de mediar entre hambre y obediencia. La recibió en una sacristía que olía a cera y humedad. Cuando Catalina mencionó la campana, el cura no se santiguó. Cerró la puerta. «Usted viene por linderos y deudas», dijo en voz baja. «Pero aquí hay otra cuenta que nadie quiere pagar, la del silencio». Catalina le habló de la marca circular en el arroyo, del frío bajo la tierra, del hombre armado. El padre apretó los labios. «Hay cosas que suenan para que la gente no mire, y hay gente que no mira para no morir». Luego, como si se arrepintiera de hablar, se acercó y añadió: «Anoche faltó un peón, no se fue, lo borraron. La mujer dice que oyó la campana en la madrugada, 3 veces, y que después vio una luz moverse por la barranca, como luciérnaga grande, pero recta, como si la llevaran en mano». Catalina sintió un hilo frío en la nuca. Un peón desaparecido, una luz en la barranca, una campana que sonaba sin campanario. El pueblo lo convertiría en brujería con la misma facilidad con que convierte una fiebre en castigo. Pero Catalina había aprendido que en la vida real el misterio casi siempre tiene botas. Alguien camina para que otro no camine. Aún así, esa noche, cuando la hospedaron en un cuarto de la casa grande, un cuarto demasiado limpio, con una ventana que no abría del todo, la hacienda le pareció un animal dormido. Los corredores crujían aunque nadie pasara. A ratos, un murmullo de voces bajaba desde el patio, cortado como si hablaran por turnos. Catalina encendió su vela y sacó la libreta. Escribió lo que sabía: hora del tañido, lugar exacto, reacción de la gente, marca en el polvo, frío subterráneo. Y debajo, como quien se obliga a no creer en fantasmas, añadió: si suena, es porque alguien puede hacerlo sonar. Cerca de medianoche, escuchó pasos en el corredor. Se quedó quieta. Los pasos se detuvieron frente a su puerta, como si el dueño dudara. Luego, siguieron. Catalina esperó a que el silencio volviera a asentarse y entonces oyó algo más. Un roce metálico, breve, desde abajo, no desde el patio, como si en las entrañas de la hacienda alguien arrastrara una cadena. Se acercó a la pared, puso la palma. La cal estaba fría, demasiado fría, y entonces, desde la dirección del arroyo, volvió a sonar la campana. Una sola vez. Pero esta vez, en el aire vino acompañada de otra cosa, el eco de un grito ahogado, tan lejano que podía ser un coyote o un hombre al que le tapaban la boca. Catalina apagó la vela con los dedos, sin pensarlo, y por primera vez desde que llegó, entendió que no estaba allí para medir tierras, estaba allí para medir el tamaño de una mentira. Abrió la ventana apenas lo suficiente para mirar. A lo lejos, en la barranca que partía el monte como una herida, avanzaba una luz recta, lenta, como si alguien bajara con un farol tapado.
Y detrás de esa luz, dibujada por la luna, se movía una sombra grande, irregular, demasiado alta para ser un hombre, demasiado torpe para ser una bestia. Catalina se quedó pegada a la oscuridad como quien se vuelve pared, con el corazón marcándole golpes secos en la garganta. La luz allá abajo no titilaba como farol al viento. Avanzaba con una constancia de mano firme, y eso, en un lugar donde la gente juraba brujería, le sonó más humano que demoníaco. Se caló el rebozo, escondió la libreta dentro del corsé, donde el papel roza la piel y no se pierde, y sin encender vela, forzó la ventana lo justo para deslizarse con cuidado al corredor. La casa grande dormía con los ojos abiertos. Había guardias, había cruces colgadas en esquinas como amuletos de autoridad, y había ese frío subterráneo que se le metía en las plantas como si la hacienda tuviera un sótano de agua helada. Caminó descalza para no crujir, y el piso de madera le devolvió aún así un gemido mínimo, como si se quejara de ser cómplice. Desde el patio llegaba el olor del estiércol tibio. Desde abajo, el olor de la piedra húmeda. Cuando se asomó por una rendija del portal, vio la silueta del hombre del rifle y a dos más, quietos, mirando hacia la barranca, sin prisa, como quien espera un reloj. El mundo allá afuera estaba lavado por la luna. El arroyo seco era una lengua pálida extendida entre las lomas, y la marca circular que había visto al mediodía ya no se distinguía, cubierta por sombra. Catalina se pegó a la pared y siguió el contorno de la hacienda hasta el corral, donde una puerta baja daba al campo. La abrió sin que chillara, con la paciencia de quien aprendió a no anunciarse. Bajó por un sendero de piedras sueltas y a cada paso el monte le devolvía sonidos diminutos. Una rama que cruje sola, un búho que corta el aire, un insecto que golpea una hoja como un dedo impaciente. La luz recta seguía descendiendo por la barranca, y detrás de ella la sombra grande se movía, pero ya no parecía bestia. Parecía algo que arrastraban entre varios, algo cubierto con cuero o manta, alto por la forma, torpe por el peso. No es un monstruo, se dijo, es carga, y la certeza, lejos de tranquilizarla, la apretó más, porque las cargas humanas suelen ser peores que las imaginarias. En la mitad del descenso, donde las piedras se vuelven más húmedas y el aire huele a hierro, Catalina vio un resplandor breve, como si alguien destapara un farol y lo volviera a tapar. Se agachó detrás de un mezquite y escuchó. No oyó rezos ni susurros de miedo, sino voces bajas, cortas, de hombres acostumbrados a mandar. «Rápido, al hueco, antes de que el padre abra la boca», dijo uno. Otro respondió con una risa seca. «El padre abre lo que nosotros le dejamos». Catalina apretó los dientes. La luz se detuvo frente a una pared de piedra que, a simple vista, era pura barranca. Pero la luz se inclinó, tocó un punto, y entonces, como si el monte tuviera una puerta escondida, apareció una hendidura negra. Entraron uno tras otro. La sombra grande pasó al final, y por un instante Catalina distinguió la forma de dos astas. No astas de animal, sino varas amarradas a una armazón para que, desde arriba, cualquiera jurara haber visto cuernos. Le subió una náusea lenta. No era brujería, era teatro. Un espantajo andante fabricado para que el pueblo se santiguara en vez de preguntar. Se acercó cuando el último desapareció. La hendidura era estrecha y olía a humedad vieja, a tierra removida, a cera apagada. Catalina metió la mano en la pared y encontró bajo la película de musgo un borde de madera, un tablón. Lo empujó con cuidado y se dio un dedo, dos, lo suficiente para mostrarle que aquello no era grieta natural, sino entrada trabajada. No entró del todo, no era valentía lo que le faltaba, era prudencia. Se agachó, pegó la oreja a la piedra y desde dentro le llegó el eco de pasos sobre roca y, más abajo, un golpe metálico. No era el bronce de una campana al aire, era metal golpeado bajo tierra, con la resonancia del vientre de una cueva. Un sonido que podía viajar por el cauce seco como por un canal y salir limpio, en el punto exacto donde todos decían que sonaba la campana. Entonces lo entendió. No era una campana enterrada por milagro, era un truco de ingeniería y miedo, un golpe en el lugar correcto, en el momento correcto, para que el pueblo creyera en demonios y no en hombres.
Al volver sobre sus pasos, el monte pareció estrecharse. La luna se tapó un segundo con una nube y todo se hizo más negro. Catalina subió con cuidado, pero en el borde del arroyo oyó un chasquido. No rama, no piedra, sino una pisada humana contenida. Se congeló. A unos metros, entre las sombras, alguien respiraba. Catalina no se movió. Dejó que el silencio fuera su máscara. La figura salió apenas. Una mujer joven, con el pelo recogido a la prisa y los ojos hinchados de llorar. Traía un rosario enredado en la muñeca como si fuera cuerda. «No me delate», murmuró casi sin voz. «Yo vi que usted miraba». Catalina la reconoció por el temblor de manos. Era la esposa del peón faltante. «¿Dónde está tu marido?», preguntó Catalina, y la mujer tragó saliva como si tragara piedra. «Dijeron que se lo llevó la cosa de la barranca, para que todos se callen. Pero yo oí su voz, debajo de la tierra, y hoy, cuando sonó la campana al mediodía, el capataz sonrió, como si la campana le obedeciera». Catalina sintió que el miedo del pueblo no era ignorancia, era memoria de castigos. «¿Quién más sabe de ese hueco?», insistió. La mujer miró hacia la hacienda, donde una lámpara se movía en un corredor como ojo inquieto. El padre sospecha, pero lo tienen agarrado por la limosna y por la amenaza. Y los hombres que bajan no son peones, son de fuera. Traen mulas con alforjas que no suenan a grano. Contrabando, pensó Catalina. O algo peor, gente. Volvieron juntas pegadas al cauce. La mujer no quiso entrar a la hacienda. Se quedó en la sombra de los nopales, como si la casa grande la rechazara. Antes de irse, le apretó a Catalina la mano con una fuerza desesperada. «Si usted escribe, si usted firma, no firme para ellos, porque cuando suena la campana, no es para espantar al demonio, es para que el demonio humano tenga tiempo de esconder lo que roba». Catalina volvió a su cuarto con el rebozo lleno de espinas y la certeza ardiéndole en la boca. Se sentó, encendió la vela y cuando abrió la libreta para anotar todo, encontró sobre el papel una mota de cera negra que no era suya, como si alguien hubiera entrado y dejado una marca mínima, silenciosa, de advertencia. En el corredor, muy cerca, volvió a oírse el roce metálico de una cadena, y esta vez, junto al sonido, una voz de hombre susurró su nombre completo, Catalina Alcocer, con una calma que no pedía permiso. La voz que susurró su nombre dejó el aire más frío que la pared. Catalina no gritó. Aprendió desde niña que el miedo, cuando se exhibe, se vuelve herramienta ajena. Se quedó inmóvil, con la vela en la mano, y dejó que la flama le alumbrara apenas los nudillos, como si ese pequeño círculo de luz fuera una frontera. «¿Quién anda ahí?», dijo con tono de quien llama a un criado, no a un enemigo, porque el respeto fingido puede desarmar más que el desafío. No hubo respuesta, solo el crujido lento de la madera alejándose y un olor breve a tabaco rancio que se coló bajo la puerta. Entonces supo que no era un fantasma, ni la imaginación de una mujer sola en casa ajena. Era alguien que caminaba con el descaro de saberse dueño del pasillo. Catalina cerró el pestillo, no porque creyera que un pestillo detuviera al poder, sino para obligarlo a hacer ruido si quería entrar. Luego volvió a la libreta y escribió con pulso firme, como si las palabras pudieran clavar el mundo. «Me han nombrado, me han visto. No debo dormir con los ojos cerrados». Afuera, la hacienda respiraba como una bestia satisfecha. Al alba, cuando el gallo cantó con una voz desgarrada y el patio se llenó de pasos y cubetas, Catalina pidió ir a misa. Nadie se lo negó. La devoción, incluso cuando es máscara, sirve para no levantar sospechas. La misión olía a cal húmeda, a copal viejo y a ropa sudada. Hombres y mujeres entraban separados por la costumbre, con la cabeza baja no ante Dios, sino ante las miradas. Catalina vio a la esposa del peón faltante escondida al fondo, como si el templo fuera el único sitio donde todavía se atrevía a existir. El padre Hernando celebraba con una voz más áspera que la noche anterior, como si el sueño le hubiera traído amenazas. Cuando levantó la hostia, Catalina notó que sus manos temblaban apenas, un temblor de quien sostiene algo más pesado que pan. Al terminar, cuando el murmullo de los rezos se convirtió en charla contenida, el cura la condujo a la sacristía sin preguntarle nada, con la urgencia de quien ya sabía.
Los hombres de la hacienda vinieron antes del amanecer, dijo el padre sin rodeos. Me preguntaron por usted, no por su salud, sino por su curiosidad. Catalina respondió con la verdad medida. Anoche vi la luz bajar a la barranca. Hay una entrada y alguien golpea metal bajo tierra para que suene la campana en el arroyo. El padre cerró los ojos un segundo, como si esa confirmación le doliera más que la duda. Entonces ese es cierto, el conducto, la piedra hueca. Catalina se inclinó. Usted lo sabía. El cura abrió un cajón y sacó un papel amarillento, doblado y manchado por años de dedos. Era una lista de nombres con cruces al lado, no de difuntos, sino de trasladados, y al margen una nota en letra apurada. No constan en registro. Catalina sintió que la tinta le quemaba la vista. ¿Quiénes son?, preguntó. Los que nadie reclama en la ciudad, murmuró el padre. Indios de monte, mestizos sin familia, forasteros que llegan por jornal y se quedan por deuda. Los mandan a la hacienda con promesa de trabajo y desaparecen. Y cada vez que alguien pregunta, la campana suena, como si el demonio marcara territorio. La gente se calla porque cree que lo otro está bajo tierra, pero lo otro son hombres con llave. Catalina entendió el mecanismo completo con un escalofrío limpio, de esos que no vienen del miedo sino de la claridad. No necesitaban matar a nadie para borrar a alguien. Bastaba con sacarlo del mundo visible, bajarlo al vientre de la sierra, hacerlo trabajar en sombra y dejar que el pueblo inventara monstruos para no pronunciar apellidos. ¿Y para qué los quieren?, dijo, aunque la respuesta ya le rondaba. El padre dudó. Dicen que por mina, dicen que por agua, pero yo he visto mulas entrar por la barranca cargadas como si trajeran plata y salir vacías como si dejaran peso dentro. Y de noche, cuando el viento está de su lado, he olido pólvora y aguardiente. No me hable de mina. Ahí abajo hay trato, hay contrabando. Catalina apretó la carta del corregidor en el bolsillo, como si recordara que venía con autoridad ajena, y esa autoridad podía ser un cuchillo o una sentencia. Necesito prueba que no sea palabra de cura, dijo. El padre asintió y sin mirarla directo, señaló un rincón donde había una cajita de madera con sellos y lacre. Esto es lo único que no me han quitado. Si usted logra ver y logra escribir, quizá alguien arriba tenga vergüenza o temor. Catalina lo miró con una compasión dura. Aquí nadie se mueve por vergüenza, padre. Se mueven por miedo, y ya oí que el miedo lo tocan como campana. El plan no se dijo en voz alta, pero nació entre los dos como un animal pequeño que aprende a caminar. Catalina volvería a la barranca al caer la tarde, no para perseguir sombras, sino para encontrar el punto exacto donde el sonido viajaba. Si podía ubicar la piedra hueca, podía descubrir el conducto, y si descubría el conducto, podría seguirlo hasta algo que se pudiera mostrar. Un depósito, una puerta, una marca de ruedas, una bitácora, una sola prueba que no dependiera de creer. Volvió a la hacienda con la cara serena de quien regresa de rezar por su alma, y se obligó a actuar como invitada agradecida. En la comida, frijoles espesos, tortillas calientes, carne seca, el patrón por fin apareció. Don Laureano de Armas, hombre de mediana edad, barba cuidada, anillo grueso y una sonrisa que parecía siempre ensayada para gente importante. Señor Alcocer, dijo paladeando el apellido, me dicen que tiene ojo para el detalle. Eso es virtud, cuando se sabe dónde mirar. Catalina le sostuvo la mirada. Mi oficio es ver lo que está escrito y lo que falta, contestó. Don Laureano rió como si fuera elogio. Entonces, aquí estará cómoda. En este valle faltan cosas a menudo, a veces por descuido, a veces por necesidad. Esa tarde, el capataz la acompañó a revisar linderos, y Catalina aceptó, porque no hay mejor escondite que la obediencia. Caminaron cerca del arroyo, y ella fingió medir con la vista, contar pasos, tocar piedras, mientras por dentro buscaba el lugar del círculo. El capataz, hombre de ojos claros y cortesía sin alma, no apartaba la mano del cinto. Dicen que en la ciudad usted sabe de escrituras, comentó. La ciudad sabe de todo, menos de lo que pasa aquí, respondió Catalina. El hombre sonrió apenas. Aquí pasan pocas cosas. La sierra las traga. Catalina se agachó como si atara la sandalia y metió los dedos en la tierra donde había sentido el frío.
Ahora, con el sol ya bajo, la diferencia era más clara. Arriba, polvo seco. Abajo, una frescura húmeda, casi respirada. Fingió encontrar una piedra interesante y la guardó en el bolsillo. Era caliza porosa, con pequeños túneles, como pan viejo. El capataz la vio guardar algo y no preguntó. La vigilancia, cuando es segura, no necesita detalle. Al caer la noche, Catalina pidió retirarse temprano por cansancio. Le concedieron el descanso con una rapidez que olía a acuerdo. Esperó a que los sonidos del patio bajaran, a que la lámpara del corredor pasara 2 veces y luego desapareciera, como un guardia que cumple rondas. Cuando la casa quedó en ese silencio lleno de respiraciones ajenas, Catalina salió por la ventana igual que la noche anterior, pero esta vez no iba sola. Llevaba en el rebozo un trozo de cera, un hilo y una pequeña moneda de plata que había guardado para emergencias. La superstición del pueblo sería su instrumento. Si el sonido viajaba por un conducto, la moneda y el hilo podían ayudarle a medir vibración, a encontrar el punto donde la tierra contestaba. Bajó a la barranca por el mismo sendero, cuidando no romper ramas. Llegó al cauce seco y se detuvo exactamente donde recordaba la marca circular, aunque ya no se veía. Apoyó la moneda sobre el polvo, la ató con el hilo a un dedo y pegó la oreja al suelo. Esperó. El monte estaba tan callado que oyó su propia sangre. Entonces, desde el interior de la sierra un golpe metálico retumbó y la moneda vibró con un temblor pequeño, casi alegre, como si alguien la tocara desde abajo. Catalina tragó saliva. Aquí, pensó, aquí es el oído del monstruo. Siguió la vibración con paciencia, moviéndose palmo a palmo, hasta que encontró un punto donde el temblor era más fuerte y más limpio. Se incorporó y, con las manos, apartó piedras. Bajo una capa de tierra halló una losa plana, trabajada, no natural. Tenía una ranura. Metió las uñas y, con esfuerzo, levantó apenas una esquina. Un aire frío, húmedo, subió como aliento contenido. Y, desde abajo, llegó un murmullo de voces muy cercano, como si el mundo subterráneo estuviera justo bajo sus rodillas. No tuvo tiempo de alegrarse. Detrás de ella, una piedra rodó. Catalina no se volvió. Aprendió que el cuerpo delata antes que la cara. Apretó la losa con las manos como si solo estuviera recuperando el equilibrio. La luz de un farol se encendió a su espalda, cortándole la sombra en el suelo. «No es lugar de señora», dijo una voz conocida, el capataz. Catalina se obligó a girar despacio, con una calma que le costó el alma. El hombre estaba solo, pero su seguridad olía a compañía invisible. «Me perdí», dijo ella con una sonrisa mínima. «La sierra confunde». El capataz alzó el farol un poco y la luz iluminó la ranura abierta de la losa. No se sorprendió. Eso fue lo peor. «La sierra no confunde», respondió. «La sierra protege, y lo que usted está tocando no le pertenece». Entonces, desde la ranura, sonó un golpecito metálico, corto, como respuesta. Y un segundo después, la campana retumbó en el arroyo, tan fuerte y tan cerca que Catalina sintió el golpe en los dientes. El capataz sonrió, por primera vez con algo parecido al placer. «Oye», dijo, «hasta la tierra sabe obedecer». Catalina comprendió que el tañido no era solo amenaza para el pueblo, era señal para los hombres de abajo. Un aviso. «Hay alguien arriba». Y como si la campana abriera puertas, del interior de la ranura subió una voz apagada, rota por el eco, pero humana, desesperadamente humana, pronunciando una súplica que no era rezo. «Señora, no me deje». La súplica que subió por la ranura no dejó lugar para dudas ni para consuelos. No era aullido de bestia ni lamento de ánima. Era una voz de hombre con la garganta gastada por el polvo y el hambre, una voz que había aprendido a no gritar para no recibir golpe. Catalina sintió el impulso animal de abalanzarse, de arrancar la losa con las uñas, pero se contuvo porque el capataz tenía el farol y con él el control de lo visible. «¿Oíste?», preguntó ella, fingiendo incredulidad, como si la curiosidad fuera simple y no amenaza. El capataz inclinó la cabeza, casi divertido. «Aquí se oyen muchas cosas, señora. El monte devuelve voces, por eso la gente reza». Catalina tragó saliva. «Entonces no es demonio lo que los asusta. Es esto». Señaló apenas la ranura. El hombre dio un paso.
y la bota rozó la losa como quien pisa un secreto propio. «Usted es lista», dijo, «pero la inteligencia no sirve cuando se está sola». Catalina supo que esa noche no iba a salir por fuerza, sino por astucia. Miró el farol, miró el arma en el cinto del capataz y con una lentitud estudiada metió la mano al rebozo como si buscara el rosario o un pañuelo. Sacó la moneda atada al hilo, la dejó ver como si fuera reliquia y dijo casi con tono de confesión: «No quería robar. Quería entender. Soy mujer de papeles, no de barrancas. Me asusté con la campana. Pensé en brujería. Mi madre tenía estas manías». Alzó el hilo y dejó que la moneda colgara, ridícula, inocente. El capataz soltó una risa seca. «¿Esa es su arma? ¿Una moneda?» Catalina bajó la mirada, como quien acepta humillación, y en ese segundo dejó caer la moneda hacia la ranura, no dentro del hueco, sino contra el borde de piedra. El metal golpeó con un tintineo agudo que no pertenecía al lugar. Desde abajo, la voz reaccionó con un suspiro desesperado, y el capataz, por reflejo, inclinó el farol para mirar mejor. Ese movimiento fue el regalo. La luz se desplazó y dejó un segundo de sombra sobre el rostro del hombre. Catalina aprovechó para lanzar polvo y tierra a la flama con la otra mano. La vela del farol chisporroteó, la luz se debilitó, y el capataz soltó una maldición. No era gran cosa, pero en la oscuridad breve un cuerpo puede volverse humo. Catalina corrió hacia el mezquite más cercano, sin subir de inmediato, sino rodeando la barranca para perder la línea recta. Oyó el farol reencenderse a medias, oyó pasos tras ella, y entonces, como respuesta, la campana volvió a retumbar, no como advertencia al pueblo, sino como orden de cacería. El sonido parecía empujar el aire. Catalina comprendió el código. Un tañido era alerta, 2, cierren, 3, traigan al perro. Y el perro aquí eran hombres. No fue a la hacienda. Si regresaba, la encerrarían con cortesía y cerrojo. Corrió hacia la misión, porque los lugares sagrados, aunque manoseados por el poder, todavía tienen puertas con testigos. Llegó con los pulmones ardiendo, golpeó el portón de madera y susurró el nombre del padre Hernando. Tardó unos segundos eternos en abrirse una rendija. El cura la jaló hacia adentro sin palabra, la metió en la sacristía y cerró con tranca. «Usted tocó la puerta del infierno», dijo, pálido. Catalina se apoyó en la pared, con el cuerpo temblándole por la carrera y por la rabia. «No, toqué la puerta de un crimen», le contó lo de la losa, lo de la voz, lo del capataz. El padre respiró hondo como si tragara humo. «Entonces todavía están vivos ahí abajo», murmuró, y en su rostro pasó algo que no era miedo, sino culpa antigua. Yo les di agua una vez, hace meses. Me obligaron a hacerlo, me llevaron con los ojos vendados, y después me dijeron que si hablaba, la campana sonaría para mí». Catalina no le permitió hundirse. «Necesito algo que los derrumbe», dijo. «No basta con sospecha». El padre abrió la cajita de sellos y sacó un cuaderno más pequeño, envuelto en tela. «Esto lo encontré en el confesionario hace 2 semanas. No es de un feligrés, es de alguien que escribe números». Catalina lo abrió. Había listas de cargas, fechas, iniciales y al margen marcas de rutas, nombres de pueblos, abreviaturas de ríos y una palabra repetida como pecado: azogue, mercurio para la plata, contrabando, mina clandestina, o ambas. Pero lo que más le heló el pecho fue una columna de costos donde, entre sacos y mulas, aparecían brazos como si fueran herramienta, y junto a cada brazo una cantidad y una anotación: deuda, personas convertidas en contabilidad. «Esto es la prueba», dijo Catalina, «y la otra prueba está viva abajo». El padre tragó saliva. «¿Y cómo saca a los vivos sin que la maten a usted?» Catalina miró la puerta. Afuera, el pueblo ya despertaba con el tañido reciente. Habría rumores como humo. La gente miraría hacia la barranca, rezaría más, preguntaría menos, pero también había un punto débil. La campana era el miedo y también la señal. Si se rompía la señal, se rompía el orden. Catalina tomó una decisión que la hizo sentirse de hierro por dentro. «Al mediodía volverá a sonar», dijo. «Siempre suena a la misma hora. El pueblo lo espera como quien espera el castigo, pues lo van a escuchar, pero distinto». Le pidió al padre una cosa impensable:
acceso al campanario real, al bronce verdadero. El cura dudó. ¿Para qué? Catalina lo miró con una calma feroz. Para que el pueblo sepa reconocer una campana de iglesia y una campana de mentira. Para que el sonido deje de venir del suelo y venga del cielo. Y para que, cuando oigan la campana, vengan aquí, a ver quién los llama. El padre no quería, pero su cansancio se convirtió en valentía. A media mañana subieron al campanario de la misión. El bronce estaba viejo, picado, y el badajo tenía la marca de años de manos humildes. Catalina se quedó arriba, escondida tras un muro, con la cuerda lista. Abajo el padre se preparó para la misa como cualquier día, pero con una rigidez nueva, como quien va a empujar una piedra grande. El pueblo empezó a llegar, atraído por el rumor de la campana nocturna y por el instinto de reunirse cuando algo huele a peligro. Catalina veía cabezas, rebozos, sombreros, niños pegados a las faldas, ojos que miraban al monte con terror aprendido. Cuando el sol estuvo justo arriba y el calor hizo vibrar el aire, desde la barranca llegó el golpe subterráneo y el tañido falso retumbó en el arroyo, grave, profundo, como siempre. La gente se santiguó al unísono. Algunos se hincaron. Y en ese instante, Catalina jaló la cuerda con fuerza. La campana de la misión estalló en un sonido distinto, más alto, más claro, más humano en su eco. No era el trueno que venía de la tierra, sino una llamada que llenó el valle como agua. Catalina tocó otra vez, y otra, no como señal de misa, sino como alarma pública. El pueblo levantó la cara confundido, porque el cielo estaba hablando encima de la voz del suelo. Un murmullo recorrió la plaza. «Es la iglesia, no es la otra. El padre llama». Don Laureano apareció en el borde de la plaza con la rapidez de quien estaba atento, y el capataz con él, pálido, buscando la fuente del desorden. Catalina vio el momento exacto en que el patrón entendió. El control se le estaba escapando por el sonido. El padre Hernando, desde el atrio, alzó el cuaderno de cuentas como si fuera un evangelio oscuro. «Hijos», gritó con una voz que le salió de sitios que no sabía tener. «No es demonio lo que suena en el arroyo, es trampa, es cadena, son hombres bajo la sierra». Hubo un silencio tan grande que por un segundo se oyó el viento. Y entonces, desde la barranca, respondió un grito colectivo, apagado, múltiple, como si las entrañas de la tierra se abrieran en boca. El pueblo retrocedió, aterrado. Pero ya no era el miedo a lo sobrenatural, era el miedo a haber permitido lo humano. Don Laureano intentó sonreír, intentó convertirlo en chisme. «Padre, no alborote, son delirios de mujer y sotana». Catalina bajó del campanario con la cuerda aún vibrándole en las manos, se plantó junto al cura y habló con voz firme de escribana. «Traigo carta del corregidor, traigo registro de linderos y traigo esto». Mostró el cuaderno de cuentas abierto, señalando las columnas de brazos y deuda. Si aquí falta gente, no es porque la sierra la trague, es porque alguien la guarda. El capataz dio un paso hacia ella, pero en ese mismo instante, una mujer del fondo, la esposa del peón faltante, se adelantó con una piedra en la mano. No la lanzó, no hizo falta. Su presencia, su rabia quieta, fue un recordatorio de que el miedo cambia de dueño cuando se le nombra la causa. Otros hombres del pueblo, hasta entonces doblados por la costumbre, se miraron entre sí y dieron un paso también, no hacia la barranca, sino hacia la verdad. Don Laureano vio la marea y por primera vez su sonrisa se rompió. El patrón intentó huir hacia la hacienda, pero el padre había enviado antes a un muchacho a caballo al presidio más cercano con una nota sellada y una frase corta: «No es brujería, es esclavitud». No llegaron soldados de inmediato, pero llegaron testigos, comerciantes, viajeros, gente que pasaba y se detenía cuando una iglesia repica como si ardiera. Y con testigos, el poder ya no puede actuar en sombra sin pagar precio. Catalina guió a un grupo hacia el arroyo, hacia la losa, y obligó al capataz, con el peso de miradas encima, a mostrar el mecanismo. Cuando levantaron la piedra, el aire frío salió como un gemido, y desde abajo asomó una mano huesuda, temblorosa, manchada de cal. Luego una cara, luego otra. No eran espectros, eran hombres vivos,
con los ojos acostumbrados a la noche, con la piel marcada por trabajo y encierro. Entre ellos estaba el peón faltante, con la barba crecida y la mirada rota, que al ver a su mujer no habló, solo lloró en silencio, porque hay lágrimas que son la única palabra posible. El mecanismo de la campana resultó ser una viga metálica colgada dentro de una cavidad, golpeada con martillo para que el sonido viajara por una vena de piedra hasta el punto exacto del arroyo. Habían colocado además una armazón con varas y astas falsas para simular una bestia cuando bajaban cargas o personas, y así alimentar el mito. La barranca no era un infierno natural, sino una puerta de contrabando. Azogue, plata, aguardiente, armas pequeñas. Y los brazos eran el motor más barato. Deudas inventadas, amenazas, desapariciones. Cuando llegó finalmente la autoridad del presidio, tarde pero llegó, don Laureano ya no podía negar. No lo derrumbó el valor de un soldado, lo derrumbó el sonido claro de una campana verdadera, tocada a la luz del día, que le quitó al miedo su máscara. Esa noche, el pueblo no durmió por primera vez sin esperar un tañido subterráneo. Catalina se quedó en la misión, con la libreta abierta y la mano cansada de escribir declaraciones. El padre Hernando rezó en silencio, no por milagros, sino por perdón. Y mientras afuera el aire olía a tierra removida y a libertad torpe, Catalina miró hacia la sierra y entendió la última ironía. El monstruo nunca había vivido bajo la piedra. Había vivido en la comodidad de creer que lo inexplicable es cosa del demonio, porque así nadie tiene que señalar a un hombre con nombre y anillo. En Xichú, después de que la losa se levantó y la primera cara apareció a la luz como si naciera otra vez, el pueblo tardó días en volver a pronunciar ciertas palabras sin apretar los dientes. No era solo vergüenza, era duelo. Se habían acostumbrado a mirar al monte como a un dios caprichoso y oscuro, cuando en realidad el monte había sido apenas el telón de una escena escrita por hombres con cuentas y anillos. Catalina pasó una semana entera sin ver el cielo con tranquilidad, porque cada vez que cerraba los ojos volvía a oír el tañido falso recorriéndole las costillas, como si el miedo tuviera memoria física. Aún así, siguió escribiendo. Puso fechas, nombres, rutas, cantidades. Describió la viga metálica en la cavidad, el punto exacto del arroyo donde la piedra transmitía el sonido, la armazón con astas falsas que servía para dibujar cuernos en la luna y sembrar el relato de la bestia. Detalló el sistema de deudas inventadas, adelantos de jornal que nunca se pagaban, herramientas prestadas con intereses, comida contada como si fuera oro y una firma arrancada a quien no sabía leer. La campana subterránea no era un misterio, era un reloj de control social, usado para que el pueblo se encerrara mientras bajaban cargas y subían silencio. Cuando el presidio tomó a don Laureano y al capataz, no con heroísmo, sino con la torpeza burocrática de quien llega tarde a la tragedia, Catalina comprendió otra verdad amarga. El poder no cae de un golpe, se deshilacha. En el camino a la capital, el patrón intentó negociar, ofrecer nombres más altos, jurar que solo obedecía órdenes que venían de lejos. Catalina no discutió con él. Lo dejó hablar y lo hizo firmar, porque sabía que el papel, cuando está bien sellado, puede ser más pesado que un fusil. Aún así, hubo castigos que no llegaron como deberían. Algunos socios escaparon, algunas rutas se cerraron solo para abrirse en otra parte y ciertas familias importantes mandaron cartas discretas pidiendo no exagerar el escándalo. La justicia, como el agua en la sierra, a veces se filtra por donde no se ve. Pero en Xichú, al menos, la llave del miedo había cambiado de mano. El padre Hernando no volvió a ser el mismo. Siguió dando misa, sí, pero ya no habló del demonio como si viviera en las sombras del monte. Empezó a hablar de la cobardía y de la codicia con nombres claros, y eso le costó miradas y silencios, pero también le devolvió algo de la voz. La esposa del peón faltante, que al principio parecía hecha de puro temblor, empezó a caminar con el mentón alto, no por orgullo, sino por supervivencia. Su marido tardó meses en dormir sin sobresaltos, porque el encierro deja puertas en la cabeza que no se cierran con llaves. Y los hombres rescatados, esos brazos contabilizados como herramientas, aprendieron otra vez a estar a la intemperie.
a soportar el sol sin sentir culpa, a no agacharse cuando alguien habla fuerte. Catalina, en cambio, no se quedó. Hizo lo que vino a hacer y algo más. Dejó constancia. Antes de partir, subió una última vez al campanario de la misión. Miró el arroyo seco desde arriba y pensó en lo fácil que había sido torcer un pueblo entero con un sonido bien puesto. Tiró de la cuerda una sola vez, suave, no como alarma, sino como despedida. El bronce respondió con un tono claro, limpio, y por primera vez desde su llegada nadie se arrodilló por miedo. Algunos levantaron la cara como quien reconoce su propio nombre en una voz conocida. Catalina bajó, y al pasar junto al padre le dijo en voz baja, que la campana sea suya, no de ellos. El cura asintió, con los ojos húmedos, como si por fin comprendiera que la fe no sirve cuando se usa para tapar cadenas. Años después, en una oficina lejana, donde los expedientes huelen a tinta vieja y a indiferencia, el caso de la campana del arroyo quedó archivado con un título correcto y aburrido, de esos que le quitan al horror su música. Pero en el pueblo, la historia se contó de otra manera, no como demonios ni bestias, sino como una advertencia, porque el monstruo, al final, no tenía cuernos verdaderos ni vivía bajo la piedra. El monstruo era el acuerdo silencioso de mirar a otro lado, el hábito de rezar para no preguntar, la comodidad de creer en lo sobrenatural cuando lo real exige valentía, hasta el próximo enigma del expediente del tiempo. ¿Tú qué habrías hecho en lugar de Catalina cuando oíste tu nombre susurrado en la oscuridad? ¿Te habrías quedado callado como el pueblo o habrías hecho sonar la campana verdadera aunque te costara la vida?